Tengo la sensación de que la mitad de los telespectadores han apagado la televisión. Porque esperemos que no, señor Buxadé. De palabras absolutamente vacías. Yo creo que efectivamente nadie está hablando por ahora de lo que realmente son las necesidades y las preocupaciones de los españoles. Y aquí lo que estamos votando, o que vamos a votar el 9 de junio, los españoles, es si en la nueva legislatura se van a seguir subiendo los impuestos sobre los carburantes o sobre los alimentos, si las frutas, hortalizas, pescado, la carne que compramos en el supermercado es de calidad, tiene seguridad alimentaria, tiene origen español o ha venido de cualquier país extranjero cuyo nombre a lo mejor no sabemos ni pronunciarlo, si los barrios donde vivimos son aún reconocibles o vamos seguros. En realidad, por primera vez en la historia de los últimos 30 años, al menos de la Unión Europea, solo hay dos opciones. Por un lado tenemos la posibilidad de mantener la coalición Partido Popular-Partido Socialista, que han votado lo mismo el 90% de las veces. Y los que nos están viendo y están casados saben que estar de acuerdo con tu cónyuge 9 de cada 10 veces es bastante difícil. Pues Partido Popular y Partido Socialista en Bruselas votan lo mismo el 90% de las veces. Da igual que luego gane Feijóo o que gane Sánchez, porque viene todo ya bien cocinadito de Bruselas y aquí hacen una juerga. Y ya por último, la otra alternativa es la de Vox y nuestros aliados, la de aquellos que vamos a Bruselas con un firme compromiso: nunca votar nada en contra de los españoles. Lo he dicho, que se iban a pegar, pero han votado el 90% lo mismo en Bruselas. El papelito ese que le han pasado de nuestros aliados, que se lo ajuste su asistente, porque sus aliados son Hamás, son los talibanes, son la República de Irán. Pero vamos a hablar de una cosa muy importante. A los españoles les preocupa muchísimo el poder pagar el alquiler. Hay millones de españoles preocupados. Muy bien. Este es el casoplón de Puigdemont. La mansión de Puigdemont a 20 kilómetros Eso no está de pagado con dinero público, está mintiendo. La realidad es que Puigdemont, un fugado, un golpista, quien ha cometido los mayores crímenes contra la nación y contra los españoles, lleva 5 años en Bruselas. Y no nos ha servido de nada que PP y PSOE sean una coalición. No nos ha servido de nada von der Leyen. No ha hecho nada la Unión Europea. Nos ha fallado la Unión Europea y, por tanto, lo que nosotros consideramos es que es necesario un voto patriota muy fuerte para que en la próxima legislatura traigamos a Puigdemont, que es donde tiene que estar él y todos sus compañeros de delito, para ser juzgado por los tribunales españoles. Hace 5 años, yo creo que todos, menos yo, hubieran llevado un pin aquí, que era de la Agenda 2030. Ahora ya no se lo ponen, porque todos los agricultores y los ganaderos identifican perfectamente a ese pin como el responsable de su ruina y de su miseria. La coalición del Partido Popular y del Partido Socialista, del 90%, hay que recordarlo, ha hecho a los españoles más pobres, porque ceden ante los burócratas del norte de Europa. Es una coalición que aprobó la Declaración de Emergencia Climática, el Pacto Verde Europeo y la Ley Europea del Clima, que dice que en el año 2030 tenemos que reducir un 55% las emisiones de CO2. Yo no sé cuánto vamos a reducir las emisiones de CO2, pero solo sé que desde que se aprobó el Pacto Verde Europeo, que votaron todos, 100.000 trabajadores del sector primario ya no tienen trabajo. 1.300 trabajadores del sector azulejero en Castellón se han ido al paro. Y los expedientes de regulación de empleo en la industria del automóvil son masivos. Por cada fábrica que se cierra en España, se abren 10 en China o en Marruecos. Y la responsabilidad es suya. Nos llevan a la ruina. Abren las puertas de Europa a los productos de Marruecos, esas fresas regadas con aguas fecales o a esas cebollas de Senegal que han destruido ya todo el sector productivo, por ejemplo, en la provincia de Málaga. Neutralia ha verificado que el día 3 de mayo de este mismo año el comisario polaco reconoció que la simplificación de la PAC se había hecho después de una reunión con el grupo ECR y con todas las organizaciones agrarias de España y las organizaciones agrarias del partido. Yo sé perfectamente quién es mi enemigo. Señora Rivera, no puede hablar de sequía. Usted, como ministra, ha destrozado todos los planes de las confederaciones hidrográficas, modificando el del Duero y el del Tajo, sin oír a los rogantes, sin oír a los agricultores, por supuesto pasando absolutamente de ellos. Hay agua suficiente en España y lo que no hemos hecho es un necesario Plan Nacional de Agua que conecte todas las cuencas, porque hay agua suficiente, lo que hay es falta de voluntad, al contrario, la voluntad de criminalizar a los agricultores y ganaderos de España.
pues dejando de lado los delirios de la señora Montero alrededor de los oligarcas rusos, hay que recordarle que usted ha estado en un gobierno donde los fondos inversión se han quedado miles de pisos sin que usted haya hecho nada. Al contrario, han promovido el movimiento Ocupa e imponiendo más obligaciones a los propietarios. Y cuando las grandes empresas se quejan de que los salarios son demasiado altos, ustedes llaman a millones de inmigrantes para que vengan aquí a bajar el precio de los salarios. En cuanto a la vivienda, no se ha hecho nada desde Bruselas más que están preocupados por la calificación energética de las neveras y, en su caso, plantear restricciones al alquiler si los pisos no son climáticamente neutros. Queremos una comisión al servicio de las familias y de los trabajadores de España. Podríamos hacer el esfuerzo de ver las cuentas anuales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que usted dirigía del año 2022. Recibieron 96 millones de subvenciones y se gastaron 44 millones en sueldos y salarios. Es decir, más del 50% de las cantidades percibidas no han ido a ayudar a nadie. Esta es la realidad de un gran negocio de tráfico de ilícito de inmigrantes. Y ustedes han gastado el 50% de lo que los españoles han pagado en subvenciones a esa comisión en sueldos y salarios. En sueldos y salarios de no ayudar a nadie. En abogados para defenderles de sus políticas. Consuma tiempo. No se preocupe. Hay una relación, evidentemente, directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia. Es racismo eso, es racismo. Mire, ¿cómo puede ser que en Cataluña pero es racismo, entonces no lo digas, porque es racismo, vulnera los derechos humanos? Sean extranjeros cuando solo el 17% de la población es extranjera. Es evidente la correlación entre inmigración ilegal y la delincuencia. Yo les invito a pasear, que vayan, por supuesto, a Ceuta, a Melilla, a barrios de Almería, de Barcelona, de Tarragona o incluso de Madrid. Ya no les digo que vayan a Francia o a Bélgica. Y cada vez que hablamos esto, y a las grandes corporaciones extranjeras que nos roban a los españoles y las españolas. Señora Montero, le voy a tener que volver a recordar que usted ha liberado a violadores y agresores sexuales poniendo en riesgo la vida de las mujeres en las calles. Se lo tengo que volver a recordar. Mire, cada vez que hablamos de esto, recibimos insultos. Que vosotros lleváis y no nos insultáis a nosotros. Acusados insultáis de a aquellos millones de españoles que sufren la inmigración ilegal. Están sufriendo la inmigración ilegal, están sufriendo los problemas de convivencia en los barrios. Están insultando a millones de españoles, incluso a millones de sus votantes, que también sufren esa situación de inseguridad y de problemas en los barrios. Yo te digo racista porque eres un racista y te lo voy a decir cada vez que digas una cosa racista. Yo digo libera violadores porque eres una libera violadores. Importante... Esta discusión entre estas dos candidatas del PSOE y del PP no tiene mucho sentido porque el Pacto de Asilo e Inmigración lo votaron a favor 10 de 10, es decir, que estaban absolutamente de acuerdo. Ahora parece que están en desacuerdo. Yo creo que es verdad que no a los inmigrantes ilegales la ley no prevé inmediatamente la expulsión. Pues eso es, por eso nosotros no votamos a favor del Pacto de Asilo e Inmigración. Mire usted, en España hay vías legales para adquirir. En España hay vías legales para adquirir la residencia legal. Pues las que están previstas en la ley de extranjería. Por supuesto que hay vías legales. En su caso, ustedes están en el gobierno, arréglenlo. En toda Europa existen vías legales para adquirir la residencia. Es que hay millones de extranjeros con residencia legal. Comprando un piso de más de 400.000 euros con la Golden Visa, que a ustedes les encanta. Ellos están también muy preocupados por esa situación de inseguridad en las calles. Cuando ustedes me insultan a mí o insultan a Vox, no me están insultando a mí, están insultando a millones de españoles, incluso a millones de sus votantes, que también sufren esa situación de inseguridad y de problemas en los barrios. He oído que von der Leyen es la candidata del PP. No, fíjense, es que este es el problema de Europa. Es que von der Leyen no se presenta en ninguna lista electoral. A von der Leyen no la va a votar ningún europeo. A von der Leyen va a ser un pacto entre PP y PSOE, como llevan haciendo el 90% de las veces en la pasada legislatura, pero durante 25 años. Y nosotros sí que hemos dejado claro que a von der Leyen, con nuestro voto, von der Leyen no va a ser presidente de la Comisión. Y le digo, Teresa Rivera, con nuestro voto, usted no va a ser comisaria. Es el Partido Popular el que tiene que aclarar. Hablando de seguridad, podemos hablar de guerras, por supuesto, y son muy complejas, pero el principal problema de seguridad, y los españoles lo saben, es el que tenemos en la frontera sur. La propia Estrategia de Seguridad Nacional de España señala que el principal problema de seguridad para España es el tráfico ilícito de inmigrantes y el tráfico de drogas que se produce en el Estrecho. Todos recordamos las imágenes de esos dos guardias civiles que fueron asesinados entre vítores y risas de unos canallas narcotraficantes que se beneficiaron de la ley y de la cobardía de los políticos. En España
se ha dejado el gobierno abandonados a nuestros guardias civiles y a nuestros policías nacionales. Y Bruselas ha dejado abandonadas las fronteras de Europa en Ceuta y Melilla. Eso es fundamental. Y por último, ¿sabe cuál es el mejor plan de seguridad del mundo? El mejor plan de seguridad es el de Marruecos, que ha vaciado sus cárceles y nos ha enviado a los delincuentes. El índice de criminalidad en Marruecos el último año ha caído un 20%, en España ha subido un 6% y si hablamos de delitos sexuales un 15%. Pero parece que aquí a nadie le preocupa la criminalidad que hemos visto. Nunca habíamos visto machetes en las calles de España, nunca habíamos visto violaciones grupales, nunca habíamos visto esos delitos tan tremendos que estamos viendo en España y en Europa. El 9 de junio los españoles nos jugamos mucho. Por eso quiero dirigirme a los que aún no sabéis si vais a ir a votar, especialmente a los jóvenes. Preguntad a vuestros padres y abuelos qué les ilusionó cuando España entró en la Unión Europea y por qué no os ilusiona a vosotros. La culpa no es vuestra. En Bruselas se toman decisiones contra nuestra prosperidad, nuestra libertad y nuestra seguridad. No pedís demasiado, porque querer tener una vivienda propiedad no es pedir demasiado. Tener un empleo fijo y bien pagado en tu ciudad no es pedir demasiado. Que los políticos piensen en España y los españoles antes que en sí mismos no es pedir demasiado. Si queremos cambiar el rumbo en Bruselas y obligarles a poner a España primero, necesitamos vuestra fuerza. El futuro nos pertenece. Por eso, para que quienes han hipotecado nuestro futuro, alegando sus años y su experiencia, no sigan incrementando una deuda que ellos no van a pagar, este domingo, vota Vox, nos van a oír.